Bien, como ya podrán observar, he titulado esta enseñanza El amor soberano del Dios invisible. Una de las cualidades más hermosas que considero yo que tiene Dios es su capacidad para no hacerse notar en la cotidianidad de nuestras vidas. Sin embargo, está siempre presente. Está más presente de lo que te puedas imaginar, tanto en tu entorno, tanto en tu pasado como en tu futuro. ¿Quién iba a creer que un día cada uno de nosotros estaría aquí? Y todo ha sido producto de una siembra constante y llena de amor de Dios para ir doblegando tu corazón y traerlo al punto donde mayor bendición puede añadir a tu vida. Es impresionante nuestro Padre. Recuerdo una vez que en mis años de mayor estupidez, porque no tengo otra forma de expresarlo, creía que mi vida estaba en mis manos y conduciendo un vehículo en la noche a toda velocidad con varios amigos en el carro, al propio apagaba las luces del carro en una playa que andábamos y empezaba a hacer piruetas, solamente para verlos asustados. Y yo me jactaba de que no tenía temor de la muerte. Gracias, porque en ese momento, a pesar de mi ateísmo declarado, Dios observaba con compasión mi vida y esperaba. Él no perdió la paciencia nunca, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi terquedad. Recuerdo una vez que uno de esos momentos bajos de mi vida, estuve llorando en un sitio y una pareja que me conocía me vio y yo, sin entender que ellos eran creyentes, al día siguiente llegaron a regalarme una Biblia, entendiendo ellos que esta era la necesidad que yo tenía. Una Biblia que en la parte de la dedicatoria decía mi nombre, de parte de ellos, con la fecha y un versículo, invitándome a conocer un mundo que para mí era totalmente desconocido. Y aquella Biblia, que era bien grande, por cierto, yo la tomé, agradecí a ellos el gesto, cerré la puerta, me fui al basurero y la boté. A pesar de eso, Dios estaba ahí, paciente, misericordioso. Dice la Biblia que Él no retarda su promesa de traer un día un juicio a la humanidad. Ese día vendrá. Pero Él es paciente para con nosotros. Por eso ese día no ha llegado. Dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Él está dando tiempo de que todos procedan al arrepentimiento, sabiendo que el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Se supone que el ladrón nadie lo espera. Llega el momento donde menos es esperado. Y hoy vamos a estudiar el amor de Dios, un amor que controla todos los factores y variables del universo de una manera que no lo notamos, pero que deja un trazo de su presencia invisible. Y vamos a ir directamente al libro de Esther. La semana pasada empezamos con una introducción a este libro, haciendo énfasis en la importancia de enfrentar aquellas cosas que Dios nos muestra que están mal en nuestra vida. Enfrentarlas en el momento que Él nos la muestra. ¿Por qué? Porque lo que no enfrentas solamente lo postergas. No creas que el hecho de no enfrentar te sacará del problema, sino que postergará el problema. Y cuando venga, vendrá aumentado. Y vimos cómo los judíos pues no hicieron el trabajo que tenían que hacer con sus enemigos, los amalecitas, y ahora estábamos encontrando a Israel en un problema, prácticamente 1000 años después del primer enfrentamiento contra Amalec. Sin embargo, esto nos puso de lleno, ahora sí, en un periodo de tiempo que está contenido entre el año 483 a.C. y 473 a.C. Un espacio más o menos de 10 años
Hemos venido estudiando el libro de Esdras y en el capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia que después de estas cosas, y ahora sí aparece en escena Esdras, pero realmente da un salto entre la conclusión de la reconstrucción del templo, que terminó de construirse en el año 516 a.C., y prácticamente el año 460. Pero nosotros quisimos abrir un poquito más ese periodo de aproximadamente 60 y resto de años que no se menciona nada, porque sabemos que cronológicamente hubo un nuevo rey sobre el reino o el imperio medo-persa, el rey Asuero. Y durante ese periodo pasaron cosas muy importantes, que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que han pasado prácticamente 40 años desde que se terminó de reconstruir el templo. Israel está, por lo menos, la primera ola de judíos que habían sido deportados y regresados a la tierra prometida ya está habitando. Prácticamente tienen 70 años habitando en ese lugar. 70 cuando terminaron la construcción, más estos 40. Estamos hablando de, 30 más 40, estamos hablando prácticamente 70 años que ellos tienen de estar habitando ahí. Y como todos están ocupados en su día a día. Ahora bien, han recuperado la comunión con Dios al tener el templo nuevamente levantado. Pero sabemos que hay un enemigo que está constantemente maquinando para la destrucción de aquellos que representamos el nombre de Dios en la tierra. Satanás quiere manchar el nombre de Dios en tu vida, quiere manchar tu testimonio, quiere que tu vida no sea útil para que otros puedan conocer de Cristo. Cada vez que te hace una propuesta que sabes que va en contra de la voluntad de Dios, Él lo hace con el propósito de que otros no puedan conocer a Jesús a través de tu vida. Y este ha sido la constante de su ataque a la iglesia a lo largo de las generaciones. Ahora está reinando el rey Asuero sobre las 127 provincias del reino medo-persa. Y tenemos en el reino a un hombre alcohólico, soberbio y pusilánime. Es decir, alguien que actuaba de acuerdo a lo que cualquiera le decía, si tenía influencia suficiente en su vida. Ese es el rey que está al gobierno. 127 provincias que iban desde Egipto prácticamente hasta India. Todo esta área media del sur de Euroasia hasta el Golfo Pérsico. Era un solo imperio gobernado por un solo hombre. Un solo hombre que tenía grandes debilidades. Y mientras Israel hacía vida en Jerusalén, Satanás maquinaba su próximo movimiento. Todo esto es figura. Dice la Biblia que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Que nosotros hemos sido dejados con un compendio de experiencias que Dios usa únicamente para ilustrar lo que puede ocurrir en nuestras vidas. El propósito de la Biblia es que tú puedas identificar tu vida en ella y aprender. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No es para nuestra información, sino para que tú puedas aprender y tomar decisiones con respecto a tu futuro. Porque el enemigo sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo y el hombre sigue siendo el mismo de todas las generaciones. Así es que ¿cuánto podemos nosotros aprender de la palabra de Dios? Y ese es su propósito al dejarla. Así es que en este momento que estamos estudiando este ataque que está maquinando Satanás, quiero que pienses cuáles ataques estarán maquinando alrededor de tu vida y tomes decisiones. Ese es el propósito del libro de Esther. Mientras el rey Asuero está reinando, un hombre se levanta. Un hombre que empieza a hacer una carrera política al lado del rey y empieza a prosperar políticamente. Un hombre llamado Amán, descendiente de Amalek, enemigo milenial de los israelitas. Dice la Biblia que es un agageo, amalecita, es decir, era familia de Agag, el rey de Amalek. El rey que Saúl no supo exterminar en su momento. El rey que Saúl no quiso obedecer a Dios para quitar. Ahora estamos encontrando nosotros un problema en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que no enfrentas, lo postergas. Y ya ha muerto Darío, el rey de los medopersas,
que había abierto las puertas para que Israel prosperara en la construcción del templo y estuviera estable en esta tierra. Y al morir Darío, reina este nuevo gobierno con un nuevo plan. Y dice la Biblia que al principio de este gobierno, el rey Asuero, en el principio de su reinado, se escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Esto ocurre antes del libro de Esther inclusive, al principio del reinado, porque el libro de Esther toma nota a partir del año 3 del reinado de Asuero. Y tenemos un rey que está empezando a dar pasos en dirección opuesta del pueblo de Judá y Jerusalén. Y a su lado hay un hombre que odia a los judíos. La tormenta empieza desde temprano a asomarse. Y el crecimiento político a través de los años coloca a este hombre Amán como segundo del reino. Dice la Biblia que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Un hombre enaltecido, malvado, amigo del rey, compañero de borracheras, sediento de poder y que odia a Israel, ahora está al lado del rey. Mientras Israel está a kilómetros de distancia, simplemente viviendo su vida cotidiana. ¿Qué estará ocurriendo alrededor de nuestras vidas que no nos damos cuenta? Te puedo asegurar que hay maquinaciones que se están construyendo y que Dios mismo está tratando de advertirte para que te adelantes, como en el caso de Esther ocurrió. Dice la Biblia que este hombre procuró destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Es decir, él no le bastó solamente con el poder. Él quería usar el poder con un propósito, sacar aquella raíz de amargura que estaba arraigada en su patriotismo de amalecita y por fin erradicar a través de un holocausto a todos los judíos. No creas que esto era un espíritu nazi. Los nazis solamente fueron uno de los instrumentos que Satanás ha usado a lo largo de la historia para borrar la huella del pueblo de Israel. Pero esto empezó mucho tiempo antes. Y aquí vemos a Amán tomando el control del carácter pusilánime del rey Asuero para sugerirle que tome a los judíos y los destruya. Y le solicita autorización al rey y el exterminio ahora ya tiene fecha. Y dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Después de dar la orden de que se exterminaran todos los judíos, se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La tormenta ya está sobre Israel. Quizás Israel no se ha dado cuenta porque el edicto viaja por tierra. Tomaría un año entero en que esta noticia llegue a las 127 provincias del reino. Avisarle a todos que identifiquen a todos los judíos de la tierra y los asesinen. Estamos hablando en el año 483 y 473 aproximadamente. Una orden de exterminar. La tormenta está sobre Israel y el proyecto mesiánico otra vez está en riesgo. Ha llegado el momento donde otra vez Israel necesita desesperadamente que Dios tome el control de la situación. Es curioso porque cuando llegan los problemas, nosotros lo primero que hacemos es perder la perspectiva. ¿Sí recuerdas cuando Pedro desciende del bote y empieza a caminar sobre el agua a pesar de todos los problemas que tenía, principalmente las leyes de la física? ¿Por qué? Porque en el agua no puedes caminar.
Sin embargo, su fe puesta en aquel que puede hacer lo sobrenatural, lo hace vivir de una manera sobrenatural. Ese es el propósito de las pruebas, que tú puedas descubrir el carácter sobrenatural de Dios para hacerte vivir por encima de la situación. Y como hablamos ahorita en la pregunta de Jessica, qué precioso todo aquello que nos impulsa a conocer un atributo de Dios. El temor me ha llevado a mí a descubrir qué Padre tan amoroso tengo y cuidadoso. Me ha llevado a descubrir el calor de la sombra de su ala, el brazo de un Padre cuidadoso sobre mi vida. La carencia, la necesidad, me ha llevado a descubrir su capacidad de proveer. Me ha llevado a experimentar las respuestas directas de oración, casi como si estuvieras hablando con una persona al lado tuyo, tan involucrado en tu vida, que desde tiempo antes de tu oración ya él estaba gestando la respuesta, anticipándose. Ha llegado la tormenta y quizás tú en este momento ya estás en una tormenta o ves cómo se avecinan las nubes y ya huele agua a lo lejos y hay truenos y los vientos empiezan a cambiar y sobre todo aquel enemigo que habita dentro tuyo empieza a despertarse diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver? Dios te ha dejado. ¿Cómo vas tú ahora a salir adelante en tu vida? Esa es la recurrente en las tormentas. Tu naturaleza tratando de engañarte a través de pensamientos que te hacen creer que Dios no es capaz. Y Pedro quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Tipo de lo que ocurre en nosotros cuando estamos en prueba. Quitamos los ojos de aquel que puede hacer las cosas y ponemos los ojos en la tormenta, en la tempestad. Y automáticamente nos hundimos. Inmediatamente empiezan a ocurrir las cosas de acuerdo a nuestra confianza. Amán y el rey solamente se frotan las manos en su maldad. ¿Quién puede cambiar el corazón de dos hombres malvados que están al gobierno del mundo? ¿Cómo pueden los judíos a miles de kilómetros de distancia cambiar esta situación si el que tiene poder sobre ellos se ha determinado a destruirlos? También menospreciamos el poder de la oración. ¿Sí sabes que una vida sin oración es una vida sin acceso al poder? Cuando oras, tú tienes acceso al poder de un Dios todopoderoso y sobrenatural. Pero quizás su poder no se ha usado en tu favor en esa ocasión, pero al menos, y lo más importante de todo, es que a través de la oración entras a la comunión con Él. Y quiero decirte algo, en medio de la prueba, el lugar que más te conviene es estar en comunión con Dios. No importa lo que vaya a pasar. Estar en comunión con Dios va a hacer que tú estés en el sitio donde más bendición puedes recibir. Así es que gracias a Dios también por las tempestades que nos arrojan a la comunión con Dios, que nos hacen ir a revisar nuestras vidas y darnos cuenta de que hemos negligido algunos detalles, hemos olvidado la importancia de estar constantemente buscando de Él, o hemos incluso menospreciado las indicaciones que Él ha dejado para que nosotros nos mantengamos a salvo. Es curioso cómo los problemas nos llevan a valorar a nuestro buen pastor que su vida da por las ovejas, nuestro buen pastor que busca tener el rebaño siempre bien equipado de lo necesario, el buen pastor que tiene la visión de la ruta que te mantendrá a salvo. Pero las tempestades, qué ocasión tan hermosa para conocer más atributos del Dios que quizás hemos menospreciado. Y es que hay una verdad absoluta. Las tormentas son parte del escenario. Sí sabes que Jesús nos dejó muchas promesas. Y a veces queremos solamente las promesas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No creas, todo va a salir bien. Hay promesas
que se van a cumplir en el 100% de los casos, como promesas que son, pero que no necesariamente son alentadoras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No vayas a buscar la paz afuera. No vayas a buscar la paz en las cosas. La paz viene de lo que yo he hablado. ¿Quieres paz? Entra a la dimensión de la palabra de Dios. De ahí brota la paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién ha aprendido la tele para poner una película a ver si se distrae de los problemas? ¿Qué pasa cuando salen las letritas al final? Otra vez vuelve la ausencia de paz. Tengo un conocido que dice, yo no me puedo, o decía en ese tiempo, no me puedo dormir si no me tomo por lo menos 3 whiskies. Porque si no, no puedo dormir de los problemas que tengo. Si buscas tu paz en el mundo, ¿qué crees que ocurría cuando se le pasaba el efecto de los whiskies? Volvía la aflicción. La palabra de Dios es la única fuente certera de paz. Previo a esto dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, la mía es genuina, es verdadera. Él es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque en el mundo garantizado tendréis aflicción, en el mundo van a haber tormentas. Esa es una promesa. Dios prometió que tú, que estás aquí sentado, vas a tener aflicción. Amén. Gloria a Dios por sus promesas, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vas a pasar por tormenta, pero yo he vencido. Si caminas a mi lado, vas a experimentar la victoria en medio de la tormenta. Pero cuenta con que mi promesa se va a cumplir, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa se va a cumplir. Qué promesa tan hermosa. Qué realista es la vida cristiana. No te anda con engaños. No te dice que los problemas acabarán de repente. Al contrario, te dice, entrégate a Cristo y vas a experimentar la victoria absoluta de tus problemas en cada ocasión. Y además tus problemas serán una ocasión hermosa para conocer un rasgo nuevo del carácter de tu Padre. Solamente a través de esa ruta podrás conocer esos rasgos. Los problemas tienen varios propósitos, entre ellos el primero, nos recuerdan que Dios no deja de velar. El Salmo 32:8, vamos a ver porque aquí yo me perdí. Ajá. Bueno, solamente para hacer énfasis en un par de detalles aquí. Dios nos permite los problemas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a observar con atención. Para que dejemos la superficialidad de la vida. Para que podamos observar lo que está ocurriendo detrás de lo material. Para que pongamos nosotros los ojos en la perspectiva eterna y entendamos que todos los factores que están alrededor nuestro no tienen gobierno propio. La economía, la salud, las relaciones interpersonales, el clima, el mercado, tu jefe, tu trabajo, tu esposo, tu vecino, tu suegra, tus hijos. Nada de eso alrededor de la vida de un hijo de Dios tiene gobierno propio, sino que todas estas cosas están gobernadas por uno de los atributos más hermosos que Dios tiene, su providencia. La providencia es una especie de hilo que cuelga de la mano de Dios. A un extremo están todos estos factores colgando y al otro extremo está la mano soberana de Dios gobernándolos, moviéndolos, usándolos en favor de su voluntad. Y nada de esto va a poder salirse del gobierno de Dios, aunque en muchas ocasiones pareciera que es así. ¿Cuánto temor hace 5 años, por ejemplo? De repente, cuarentena total en el país, pandemia. Y no saben la bendición que fue la pandemia para mi vida. Muchos de ustedes, digo yo, no sé si decir la mayoría, pero muchísimos de ustedes llegaron gracias a la pandemia. Y qué bendición ha sido para nuestras vidas haber pasado por un ducto oscuro de tormenta que nos llevó a confirmar que el león ruge,
pero realmente no tiene alcance sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al otro lado estaba la mano soberana de Dios gobernando todas las situaciones desde la perspectiva de su amor, aunque invisible, presente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocer su providencia. La providencia es tomar todos los factores alrededor de tu vida, meterlos en una licuadora. Y el jugo verde que sale al otro lado, o rojo, es lo mejor que te pudo haber ocurrido. Esa solamente Dios lo puede gobernar. Es su capacidad. Y ahora sí vamos a Lucas 12. Él dice, quiero que observen alrededor de cada una de sus vidas. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Sino que considerad, presta atención, abre los ojos en medio de los problemas. Mira con atención. Observa lo que ocurre alrededor tuyo. Los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. Dios no te está invitando a ir al bosque, a hacer una especie de tour biológico y tratar de entender los pájaros y las aves. Dios quiere que tú consideres ¿qué? Su carácter. Mira a ellos. Ellos no ciegan ni tienen despensa ni granero, pero el carácter de Dios los mantiene. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Otro caso, considera los lirios, las plantas, todos los elementos de la naturaleza, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Por qué? Porque a ellos quien los viste es Dios. Considera eso. Considera los atributos del carácter de Dios en medio de las circunstancias. Si así viste Dios la hierba, que es perecedera, que un día está en el campo y mañana está en el horno quemándose, ¿cuánto más vosotros hombres de poca fe? Si no consideras el carácter de Dios, no vas a poder enfrentar las situaciones como deben. La tormenta ha llegado en Israel y probablemente esté llegando en tu vida o vaya a llegar. Y hoy Dios trae esta enseñanza para que tú sepas cuál es el carácter que tiene Él en medio de los problemas. Y ahora sí, el primero, Él quiere que tú te acuerdes que Él no cesa de velar sobre tu vida. El Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Si sabes algo, en medio del ojo del huracán, Él tiene sus ojos fijos sobre ti. Y a veces se te olvida. Y Él tiene que traer un huracán para que tú puedas confirmar que Él tiene sus ojos fijos sobre ti y no te dejará sucumbir. En 1 Pedro 3:2 se dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nuevamente una afirmación a través de esta metáfora, donde Dios quiere que tú entiendas que Él está atento a tu vida, como alguien que tiene los ojos fijos y no deja de parpadear. Está pendiente de ti. Incluso la tormenta es parte de su atención a ti y la permite por una única razón, y es que es necesaria. Sus ojos están atentos a ti en medio de ella. El segundo punto que Dios quiere que tú recuerdes es que Él se burla de las maquinaciones del enemigo. Recordemos que esto no es una lucha de dos titanes, donde Dios y el diablo están golpe a golpe tratando de ver quién vence. Para nada. Dios es sobre todo lo creado, incluso de los ángeles, incluso de los humanos, incluso de los problemas que están en tu entorno. Él está por encima de todo. El Salmo 2 dice que se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Olvidémonos de Dios. Me contaron de unos buses que habían unas vallas publicitarias que decían una noticia mala y una buena. La mala
es que Dios no existe. La buena es que no necesitamos de Él. Ese es el mundo. Quizás no de una forma tan directa, pero enseñándote a vivir con tus propios medios y a través de tus propias posibilidades. Y educando a nuestros hijos desde jovencitos, desde niños, a que no dependan de un Dios que para ellos no existe. Pero ¿qué hace el Dios en los cielos? El que mora en los cielos se reirá. Todo esto le da risa a Él. El Señor se burlará. Entonces, las tormentas que están sobre tu vida son una ocasión para que Él goce. Para que Él se frote las manos con lo que va a hacer contigo. Para que Él sueñe. Si recuerdas a Daniel cayendo en ese foso de los leones, le permitió a Dios soñar con el día siguiente. Ese día Dios madrugó, esperando que Daniel saliera de ese horno, de ese foso. Y cuando aquellos 3 amigos de Daniel cayeron en el horno de fuego, el mismo Dios dijo, yo no puedo enviar a ningún ángel, ni siquiera al arcángel Miguel, a atender esa situación. Yo mismo iré. Yo no me puedo perder esa escena. Y él mismo estuvo en el horno caminando con ellos. Él se gozó del gran atentado que el hombre había planeado en contra de sus hijos. Así es que Dios permite las tempestades para burlarse, usando tu vida como una especie de palanca que le permite a Él crecer en su gozo. Y otro punto es que a Él nada lo toma por sorpresa. Y Él quiere que tú te recuerdes que nada lo toma por sorpresa, sino que detrás de lo visible está ocurriendo lo espiritual. Tú ves situaciones. Tú ves el dictamen médico. Tú ves la carta de despido. Tú ves el ataque. Pero no, detrás está ocurriendo algo. Porque nosotros no miramos las cosas que se ven. Esa es la marca de un hijo de Dios que está en salud. No ve lo que se ve. No ve el correo con las malas noticias. Claro, lo ve porque es diligente, lo gestiona. Pero él sabe que detrás hay algo. Sino que él ve las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, detrás de todo lo que vemos hay algo eterno que está ocurriendo. Y Dios quiere que tú recuerdes eso en las tempestades. Que detrás de esa tempestad hay un plan eterno que está ocurriendo. Quizás la tempestad más grande que has tenido en tu vida es la que te permita llegar al conocimiento del amor de Dios a través del perdón y la salvación. O quizás los problemas que estás atravesando ya como creyente son los propicios para que tu familia pueda conocer de Cristo, al ver tu actitud en medio de ese fuego. O quizás algo personal contigo mismo. Y Dios está tratando de quitar algunas escorias de la plata que es comparada con el corazón, para que tu corazón sea más puro. El punto es que detrás de todo lo temporal hay algo eterno. Y esto, habiendo hablado del rey Asuero y de Amán, su colega malvado, que se frotaba en las manos en la destrucción, nos lleva al siguiente personaje. Un personaje que nos recuerda que lo temporal solamente es una valla que me permite subirme para ver lo eterno. Y este es Mardoqueo. Mardoqueo es la imagen tangible de la anticipación de Dios. Es decir, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y Él, antes de que se consume todo lo que se está gestando, ya Él ha previsto la solución. Si sabes que cuando en el Edén Adán cae, Adán se esconde, y Dios viene a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán confiesa lo que ocurre. Y Dios hace el interrogatorio. Y pregunta, ¿es así Eva? Y Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Qué fue lo que la serpiente hizo?
Y después de eso él saca de su manga el plan redentor. Y dice, esto estaba previsto. A mí no me toma por sorpresa tu maldad. Estás echando a perder la humanidad entera. El propósito de la creación se acaba de truncar y ahora voy a tener que escribir hasta Apocalipsis 20 para que volvamos un día a cerrar este paréntesis que tú has abierto y podamos continuar con la creación tal cual fue dejada. Pero no me tomó por sorpresa. Al contrario, ¿sabes qué? Este periodo, estos miles de años que vamos a vivir en ese paréntesis, solamente producirán que muchos puedan conocer atributos de mi amor que de otra manera no se podrían conocer. Y no lo toma por sorpresa. Y así ninguno de tus episodios lo toman a Dios por sorpresa. Él ya tiene preparado de antemano. Él ya ha visto de antemano. Y Mardoqueo es un judío que había sido deportado desde la deportación del 586 con Nabucodonosor. Es decir, estamos hablando de un hombre que si estamos en este momento en el 470 y resto, tiene un poco más de 100 años. Era un hombre bastante mayor. Fue deportado, cuando en segunda de Crónicas 36 estudiamos la invasión de Babilonia a Jerusalén. Y dice la Biblia que él estaba habitando en Susa también, capital del reino en ese momento. Es decir, en aquella primera ola de judíos que regresaron a la tierra, con Josué y Zorobabel, Mardoqueo no regresó. Vamos a seguir estudiando que fueron 3 olas de los judíos que regresaron a la tierra. Pero sin embargo, Dios refuerza el principio de lo que no enfrentas, lo postergas. ¿Por qué? Porque Él lee lo que Satanás está haciendo. Al ver que Amán va creciendo en su carrera política, Dios ve que Amalek está volviendo otra vez al gobierno sobre Israel. Y Dios responde de antemano poniendo a un hombre que es descendiente de Benjamín. Y dice la Biblia que había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Esto a mí me parece fascinante. Me parece increíble ver la forma en cómo Dios se anticipa todas las cosas. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué ocurrió más o menos en el año 1030? Yo sé que los números a lo mejor nos extravían, pero ¿recuerdan cuál fue la instrucción dejada por Dios en Deuteronomio, en el Éxodo y en Deuteronomio, en el año 1500 para Moisés? En el año 1030 el rey Saúl no quiso acatar y ahora estamos en el año 480 más o menos. Y ve que Amalek sigue escalando para la destrucción del reino. Esa instrucción se la deja y vamos a irnos a 1 Samuel 9, 1, 2. Dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. ¿Cuál Cis? El mismo Cis que era abuelito de Mardoqueo. Y ese Cis era un hombre valeroso, etcétera, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Así como Mardoqueo era del linaje de Benjamín. Y tenía él, quien Cis, un hijo que se llamaba ¿cómo? Saúl. Y Dios dice, para reforzar la enseñanza de la semana pasada, les voy a mostrar algo. Si él juega con una malecita, yo voy a meter un benjamita. Lo que no terminó Saúl en aquel momento, lo voy a terminar yo acá. ¿Cómo? A través de un hombre sencillo, como Mardoqueo. ¿De verdad qué dice esto? Tenemos un Dios soberano por encima de los tiempos y de las épocas. A Él nada lo toma por sorpresa. Y quiero que sepas algo. Antes, probablemente de que Amán naciera, ya Mardoqueo estaba en Susa. ¿Sí lo ven, por favor? O sea, antes de que Amán aprendiera a decir Agú y empezar a hacer una carrera de profesión política en el reino, planeando él destruir a los judíos, ya Dios tenía la respuesta. Imagínate en tu vida,
Imagínate en la tempestad en la que estás. ¿Tú crees que eso lo va a tomar por sorpresa a Dios? No, la solución ya está vista de antemano. Mardoqueo, dice la Biblia, que fue puesto a través de un periodo de crisis de Israel. Así como Daniel fue llevado entre los deportados y fue una bendición para el imperio babilónico y luego para el imperio medo-persa, y fue la respuesta para cambiar el corazón de Ciro y probablemente el de Darío. Así ahora encontramos a Mardoqueo, un hombre silencioso, un hombre del que no se sabe mucho. Solo sabemos que tiene una figura de alguien que hacía las cosas como debía. Padre adoptivo de una niña llamada Esther. ¿Por qué adoptivo? Porque sus tíos fallecieron. Probablemente sus tíos también eran deportados de Israel. Y esta niña quedó huérfana y él la educó. Dice la Biblia que Esther fue educada por Mardoqueo y hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mardoqueo tomó un lugar que enseña la palabra de Dios que tienen que tener los padres. Él preparó a Esther a obedecer. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Dos deportados en medio de una ciudad gobernada por la maldad. No hay templo, no hay esperanza quizás. Pero sin embargo, vamos a obedecer la palabra de Dios, dijo Mardoqueo. Yo no sé a dónde va a llevar todo esto. Lo único que sé es que a mí me corresponde equipar a mi hija. Disciplina a tu hija o a tu hijo. Y aun cuando fuere viejo, te dará descanso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo te dará descanso. Él no sabía a dónde estaba apuntando. Dice la Biblia que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y Mardoqueo dijo, ¿aquí para dónde voy a apuntar? Si estoy en una nación, ni siquiera pertenezco a estos pueblos que me rodean, pero yo sí sé, estoy apuntando a que ella sea obediente porque Dios tendrá un plan algún día con ella. Y efectivamente, todo lo que tú en obediencia hagas, Dios traerá fruto de eso, aunque no lo veas. Y Dios estaba moviendo sus fichas alrededor de los movimientos que también Satanás estaba haciendo con Amán. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta burlarse de las maquinaciones del diablo y de todos sus hijos. Y Mardoqueo y Esther son literalmente el movimiento anticipado para la batalla. Tenemos que ir pues saltando de acontecimiento en acontecimiento. Realmente es un reto para todos nosotros poder hacer un barrido del libro de Esther. Sin embargo, estoy seguro que lo van a disfrutar cuando lean en casa. Ahora te comento algo. La obediencia de Esther la llevó también a prosperar. Curiosamente, Dios fue permitiendo que la vida de ocio y de borrachera del rey aportara para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque al año tercero de su reinado, él quiso mostrar el esplendor de todo su reinado a los 127 príncipes y gobernadores de todas las provincias y traerlos a una celebración que básicamente era una fiesta sin fin durante 6 meses. 6 meses de exceso. Y a los 6 meses, el rey dice, no, 7 días más. Y todos dijeron que siga la rumba. 7 días más. Y al 7º día de la celebración, dice la Biblia, capítulo 1 de Esther, que el rey borracho dice, ¿dónde está mi esposa? La reina Vasti. Que venga a la presencia mía. Quiero verla. Y su esposa estaba harta de este borracho. Y con toda la razón. Era un reino machista. Y la reina Vasti dice, yo no voy a ir.
el rey se enfurece y dice, no volverás nunca más a mi presencia. Consulta con todos sus consejeros del reino y dicen, sí, rey, y la verdad, ella debe ser despedida como reina. ¿Por qué? Porque si no, todas las mujeres del reino de las 127 provincias, cuando sus esposos digan A, ellas van a decir B, y no nos conviene. Mira la maldad reinando. Pero qué curioso. Vemos al Dios que está por encima de todas las circunstancias, usando sus hilos en favor de su voluntad. Y dice, se emborrachó ya este tipo. Va a echar a la esposa. Ella no va a ir. Ya yo sé. Y ahora los otros le van a aconsejar de acuerdo a su naturaleza caída que la despida. Y el otro, como es pusilánime, no tenía carácter, dice, sí, despedida a la reina. Y los creyentes probablemente observaban las cosas de lejos y decían, qué tristeza, qué tristeza, estos tipos con tanto poder. Y no saben que Dios incluso puede usar el poder de los impíos en favor de aquellos que se mantienen en la obediencia. Se hace un concurso de belleza, risorio, pero así. Y dicen, hagamos una cosa, hagamos un concurso de belleza, traigan las mujeres más lindas de todo el reino y que ellas sean preparadas durante un año entero para venir a la presencia del rey y que el rey diga cuál de todas ellas va a ser su reina. Y efectivamente, en ese proceso buscan a todas las mujeres y esta niña Esther resulta que era agraciada como ninguna otra. Dios pone su mano sobre ella. Y aquel concurso de belleza no era más que parte de la providencia de Dios, diciendo, en medio de este barrial de los seres humanos caídos, yo voy a levantar una perla para la gloria de mi nombre. Para que todos los creyentes que un día estén leyendo la Biblia en el 2025 digan, Dios es más que mis problemas. Dios puede tomar esas situaciones que pareciera que ya están haciendo que el barco se hunda y darles vueltas y hacer un cambio inesperado de condiciones. Si te recuerdas, aquella familia en Egipto muy pobre, que se les ocurrió tener un niño en el peor de los momentos, cuando Faraón había dicho que todos los niños varones de los hebreos tenían que ser tirados al río. Y esta familia tenía que cumplir el decreto, o si no toda la familia iba a ser muerta. Y en una tarde, ellos están previos a ser condenados a la muerte. Sin embargo, toman al niño y lo esconden. Preparan una especie de canasto, realmente tabernáculo es la palabra correcta en la traducción, y lo calafatean con brea para hacerlo impermeable. Y la niña mayor de la familia, después de mucho lágrima, me imagino, toman ese niño y lo esconden a las orillas de un río, el río Nilo. Y aquel niño empieza a llorar. Y curiosamente, Dios con sus hilos hace que quienes lo escuchen sean la hija de Faraón y sus criadas. Y la hija de Faraón dijo, ¿qué suena? Tráiganlo para verlo. Y encuentran a este niño en ese canasto, lo sacan y era hermoso, era precioso. Y esta mujer dice, es mío a partir de ahora. Y Dios en el cielo dice, ven cómo me burlo de la maldad del hombre y uso la maldad del hombre en favor de mis hijos. Pero el pobre niño, ¿qué va a comer? Necesitamos una madre que provea de la leche materna. ¿Alguien sabe de una madre que esté lactando? Ah, sí, yo conozco una. Y cuando la van a buscar, era la madre del niño, la madre biológica del niño. Y Dios dice, no que yo no puedo cambiar las circunstancias en un segundo. Yo soy el dueño de todas las cosas, yo gobierno todas las cosas.
¿Qué se requiere para que haya un cambio inesperado de condiciones? ¿Cuál es la antesala de un cambio inesperado de condiciones gobernado por Dios? ¿Alguien sabe cuál es la antesala? Un problema, una tormenta. Así es que tened por sumo gozo cuando seáis participantes o afligidos en diversas pruebas. Estás en el mejor de los sitios, en medio del problema. Prepárate, haz lo que te corresponde y prepárate. Y dile, Dios, usa mi vida. Úsame para producir uno de esos mensajes como flechas que se vayan hasta la eternidad. Y que yo luego pueda contarlo y decir, Dios es no solamente fiel, eso lo sabemos, pero no sabes la fidelidad de Dios cuando se combina con su creatividad. No, se luce en el diseño de la respuesta para la gloria de su nombre, para que sus hijos digan, wow. Y estamos viendo un cambio inesperado de condiciones. Como aquel ajedrecista que se adelanta y puede ver 100 jugadas en el futuro, Dios dice, haré un movimiento de reinas. Satanás se frota las manos creyendo que tiene a los judíos en jaque. Y de repente Dios hace un movimiento y pone a Esther a reinar. ¿Qué puede hacer con nuestras vidas? Si tan solo nosotros recordamos al Dios que cuida de las aves, que cuida de los lirios del campo, consideramos eso y recordamos su carácter, ¿qué puede hacer con nosotros en medio del problema? Es más, ¿cuál problema? ¿No es más bien una gran invitación a ver qué es lo que va a hacer? ¿No es más bien una especie de escalón en el que te subes y te da más amplitud de lo eterno y te permite ver cosas que no se veían? ¿Sabes qué? Que venga la tormenta entonces. Por favor, Dios, trae la tormenta en mi vida si es necesaria para que tú escribas una poesía para la gloria de tu nombre. Ahora bien, continuaremos la próxima semana con el estudio de Esther. Pero te quiero preguntar algo. ¿Eres espectador o estás involucrado? ¿Realmente eres un lector o eres protagonista? ¿Eres de los que lee las historias o eres aquel papel donde Dios escribe su historia? Yo en mi vida durante 27 años de oídas había oído acerca de Dios. Sin embargo, llegó un punto donde Él se presentó y tocó la puerta de mi corazón con tal intensidad, con tal desespero para decirme, quiero una relación personal contigo. Quiero ser yo quien trae a tu vida esperanza. Quiero ser yo la fuente de tu paz. Quiero ser yo la certeza de tu eternidad. ¿Por qué? Porque si de algo estaba seguro yo es que al morir no tendría esperanza. Si era cierto que vendría un juicio, yo no tenía los méritos para presentarme delante de Dios a decirle, Dios, yo soy bueno. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno. No hay una sola persona desde el Edén hasta el último que nazca que cumpla el estándar de Dios. Así es que si estás tratando de cumplir el estándar de Dios, quiero decirte que, al igual que dice Romanos 3, a unas se hicieron inútiles. En el primer intento que trates de cumplir el estándar de Dios, serás inútil. Porque no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien pueda cumplir con el estándar de Dios. ¿Qué esperanza nos da eso?
Pues la esperanza de que estamos perdidos. La esperanza de que nosotros en nuestros propios méritos no podemos satisfacer la justicia de Dios. Él es un Dios perfecto y pide y exige perfección. Si estás luchando con este concepto, quiero que te des cuenta de algo. No hay un químico que use su propia tabla de elementos. No hay un ingeniero que use su propio libro de leyes de la construcción y de la ingeniería. No hay un arquitecto que use sus propios instrumentos de acuerdo a lo que cree. No. Todos van a la doctrina en cada una de sus áreas. No hay un médico que invente sus propios libros de medicina para tratar él de descubrir la enfermedad. ¿Cómo se te ocurre a ti crearte en tu propia mente una respuesta ante las necesidades eternas y decir que eso te sacará adelante, cuando Dios mismo en su palabra está diciendo que no es posible para el hombre ser justificado por sus obras? Eso te deja automáticamente en condenación. Estás condenado por tus pecados. Dice la Biblia que pecado es infracción de la ley. Cada vez que tú infringes la ley de Dios, pecas. Cada vez que mientes o has mentido, pecas. Cada vez que codicias, pecas. Y cada pecado solamente va aportando para tu condenación. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces estás muerto espiritualmente gracias a tu pecado. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que tú, estando muerto en pecado, puedes acceder a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús pagó tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Entregarle tus pecados a Cristo. Solamente decirle: Señor, te entrego toda mi putrefacción, lo que tú bien sabes que yo he hecho, todo aquello que he pensado, todo aquello que hoy ni siquiera tengo en memoria, el cúmulo de años y de situaciones que tú sabes que he vivido en contra de tu voluntad. Te los entrego. Y quiero recibir el perdón eterno de mis pecados, porque yo sé que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Y Dios te regala la salvación junto con eso. Así es que si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, debes abrirle la puerta de tu corazón. Es algo que solamente tú puedes hacer. Dice la Biblia: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te está invitando a tener una relación personal con él a través del perdón de tus pecados, pero debes abrirle la puerta de tu corazón. ¿Cómo se abre? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que si quieres ser salvo, debes confesar con tu boca, debes decírselo, debes pedirle en oración que te perdone. Ora conmigo. Toma mis palabras y haz las tuyas. Deja el orgullo a un lado. El infierno está lleno de hombres y mujeres orgullosas que no quisieron aceptar el regalo. No tienes que hacer nada más que aceptarlo. Dile con tus propias palabras en el fondo de tu corazón: Dios, perdón. He escuchado que mis pecados están delante de ti y yo no los puedo borrar. No los puedo cambiar, ni tampoco los puedo pagar. Y mis pecados me separan de ti, no solamente ahora, en este tiempo, sino en la eternidad. Y no quiero vivir separado de ti. Quiero que me perdones. Quiero que me adoptes como tu hijo, que me aceptes en tu reino. Quiero tener una relación personal contigo. Pero honestamente no te puedo ofrecer nada. Solamente las manchas de mi alma, para que tú las laves,
Haz de mí una nueva creación. Perdóname y lávame y úsame a partir de ahora para que otros también puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Muéstrame, a partir de este momento y en los próximos días, muéstrame que me escuchaste. Muéstrame que entraste en mi corazón. Muéstrame que tengo una nueva vida a partir de un nuevo nacimiento espiritual. Muéstrame tu amor. Muéstrame lo que significa tener comunión contigo. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.